¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tener aquí a un filósofo, músico, guionista, bueno, es de todo el hombre. Alejandro Rosichner, que es además uno de los asesores en materia de discursos del presidente Mauricio Macri y que está en nuestra ciudad para participar de la cena anual de recaudación de la Fundación FADA. Bueno, vamos a hablar con él sobre la marcha del gobierno, sobre las dificultades que está atravesando la población en este año 2016, que ha sido mucho más difícil de lo que muchos creían, y cómo se proyecta el año próximo según alguien que está cercano a Mauricio Macri. Eso en un ratito nada más. Y en la realidad local se ha discutido mucho en los últimos días acerca de la política social del gobierno de Juan Manuel Llamosas. La oposición plantea que se han vaciado las principales áreas relacionadas con la contención de los sectores más vulnerables. Y además el gobierno ha presentado el presupuesto en las últimas horas con algunas decisiones importantes en cuanto a partidas. Y otro tema importante que ha surgido en las últimas horas, el gobierno municipal también ha pedido una nueva prórroga. Así es. Del contrato con Cotreco, 5 meses más, con lo cual llegaría la empresa de higiene urbana hasta el 30 de abril de 2017. Un tema que suena por ahí. O más. 30 de abril o más. Es 30 de abril o hasta que asuma la nueva empresa. Es decir, si la nueva empresa asume en agosto o en diciembre de 2017, hasta esa fecha seguirá Cotreco. Un tema que seguramente va a generar controversia porque recordemos, una de las principales promesas de campaña del intendente fue que Cotreco se iba inmediatamente. Si en algo coincidían todos los candidatos, eran eso. Así es. Vamos a tener aquí a Mauricio Doba, secretario de Gobierno, uno de los funcionarios más importantes de la gestión municipal, con quien vamos a hablar a fondo de presupuesto, política social, Cotreco, un poco de todo, una entrevista a fondo con uno de los hombres fuertes del gobierno municipal. Después de las declaraciones fallidas del secretario de Desarrollo Económico del fin de semana, ¿no? Sí, secretario de Desarrollo Social y Económico. Camilo Vieira, que habló de la cuestión social y sí, tuvo unos fallidos en una entrevista que generó una repercusión negativa para el gobierno, más que nada en lo referido a violencia de género. El secretario Vieira dijo que es muy poco lo que puede hacer la municipalidad con ese tema y generó una polémica y un efecto negativo. De políticas sociales también vamos a hablar con la oposición. Así es. Gonzalo Parodi, ex subsecretario de Promoción Social, actual director por la oposición de Lemos, es uno de los cuadros técnicos de la oposición con respecto a las políticas sociales. Vamos a tenerlo aquí también para conocer su opinión. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí el primer invitado. Auspicia en este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Seguimos en Entre Líneas y está con nosotros ya Alejandro Rosichner, que es filósofo, es músico, es guionista, bueno, de todo un poco, decíamos en el comienzo del programa, y es además uno de los asesores del presidente en materia de discursos, ¿sí? Alejandro, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿se combina todo eso a la hora de estar cerca del presidente? Bueno, a la hora de estar cerca del presidente no, pero a lo largo de una vida sí. Sí, sufrí un poco lo que le pasa al que estudia filosofía, que es que no sabe para qué sirve, entonces tiene que inventar algo. En general, las personas que estudiamos filosofía lo hacemos por alguna patología previa. ¿Cuál es la patología del que estudia filosofía? Es tímido,
no se anima a hablar con las chicas, ¿no? Tiene problemas, no entiende muy bien qué es la vida, entonces lee, estudia, se aparta. Todo eso puede terminar dando por resultado un profesional de la nada, digamos, un investigador sobre ideas muy alejadas de toda realidad, o una persona que le cuesta mucho entender el funcionamiento del mundo. Pero si con el tiempo te curás, de alguna manera, de esa patología, psicológicamente hablando, y volvés al mundo con la riqueza de ese pensamiento adiestrado, podemos decir, podés producir riqueza en diversos campos según te las ingenies, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo se lleva ese mundo con el mundo de la ingeniería? Bueno, ¿Te parecen mundos tan distintos, no? Yo en este movimiento político, en esta agrupación política, encontré a varios ingenieros que empiezan diciendo yo soy ingeniero, soy una persona cuadrada, y después resulta que son personas muy creativas, muy abiertas y muy capaces de hacer cosas. Para mí también es una sorpresa haber conocido a Mauricio hace más de 10 años, que llevo todo ese periodo trabajando con él, y haberme entendido tan fácilmente, siendo que él viene de la ingeniería y el deporte, y yo más bien de la filosofía, el rock, la marihuana, digamos, otras sensibilidades. Otro mundo. Sin embargo, siempre fue todo muy fácil, nos entendimos muy bien, es una persona muy sencilla, y bueno, naturalmente empecé a formar parte de un equipo que estaba gestando algo a través de un diálogo. No está muy claro cuál es el aporte de cada uno. En ese diálogo van surgiendo ideas, van surgiendo impresiones, vamos como cocinando una especie de visión del mundo, de propuesta que, bueno, fue creciendo con el tiempo y fue teniendo sus éxitos, como se ve, ¿no? El gobierno de Macri todavía es un gobierno en gestación, que está buscando su identidad. Muchos lo tildan de derecha, otros dicen, tan de derecha no es porque tiene algunas medidas que no se pueden catalogar con la categorización cerrada de la derecha. Está buscando su identidad, está viendo cómo se conforma. Si pensamos, nada te prepara para un gobierno nacional, ¿no? Mauricio viene con este planteo, mirá que el Boca no es una empresa, pero le fue bien en Boca. Mirá que la ciudad no es Boca, pero le fue bien en la ciudad. Mirá que el país... Nadie antes de ser presidente tiene experiencia de haber sido presidente. Ningún equipo tuvo antes otra presidencia. O sea que hay lógicamente un aprendizaje, una habituación. En ese sentido es una experiencia que se va realizando y me parece sano que sea así. En cuanto a la categorización ideológica, me parece que hay que entender otras variables acá. Izquierda y derecha son términos que aplican a una época que no es esta. Si hubiera que jugar con esos términos, creo que habría que decir que el gobierno de Mauricio Macri es el gobierno más de izquierda de la democracia, porque es el que más decididamente actúa para solucionar el tema de la pobreza. Lo pone en el centro de la mesa, sincera las cifras y dice, quiero ser juzgado por esto. Si yo no bajo esta cifra, habré fracasado. Y tiene una batería enorme de políticas para atender a los más necesitados en un momento en que nos entregan un país con un nivel de pobreza y necesidad gigantesco, después de décadas de mala praxis, digamos, décadas en donde los dirigentes, más que ocuparse de atender a esos principales problemas, se han ocupado de hacer uso de la cosa pública, de alguna manera, y gestionar más o menos. Hay una frase de Sergio Bernstein muy buena que dice que el político convencional se aburre con la gestión. Lo que le gusta es la rosca. Claro. Y este equipo no es político, en el sentido que no viene de la política, no le gusta hacer política, no le gusta rosquear, le gusta más bien hacer cosas. Es un equipo de gente de gestión, que entiende que la gestión no es alejarse de los problemas, sino por el contrario, ir derecho a solucionarlos. Entonces, las localizaciones ideológicas no sirven mucho para entender qué es lo que está pasando. ¿Y qué categorización sirve? Si tuvieras que categorizar, caracterizar. Sí, yo diría, por ejemplo, cosas tales como hay un cambio del sujeto político, si queremos hacernos los sociólogos. El sujeto político tradicionalmente en la política es el pueblo. Para nosotros el sujeto político es la persona, lo cual tiene que ver con un cambio de época. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es una masa amuchada de personas despersonalizadas, de sujetos despersonalizados, en donde cada uno tiene que perder su singularidad para sumarse a un conjunto manipulable y en general con un sentido político fascista. Porque en nombre del pueblo te justifica cualquier cosa. El aplastamiento de los sujetos se da en nombre del pueblo. Para nosotros, el registro básico del sujeto de la política no es ese. Es más bien la persona que es cualquiera de nosotros, todos nosotros, que queremos llevar una vida adelante, que tenemos proyectos, que tenemos amores, que tenemos familia, que queremos vivir, que tenemos proyectos, que queremos un Estado que nos ayude a vivir, no un Estado que ponga obstáculos. Entonces se concibe así una política de ayuda y de servicio al ciudadano, al habitante, a la persona. Y donde también hay otra serie de consecuencias. Al poner a la persona en el primer plano, tenés, en términos de valores o de visión del mundo, tenés toda una serie de factores importantes. Como por ejemplo que es muy relevante la opinión de esa persona. En términos de pueblo no es tanto. Lo que el pueblo tiene que hacer es seguir al líder. En este caso estamos hablando de un liderazgo mucho más horizontal que vertical. Por lo tanto, lo que esa persona opina es importante. Hay que conocerla, hay que acercarse, hay que escucharla, hay que servirla.
Hay que tratar de que todas las personas se lleven bien y se juntan y se entiendan y valoren sus diferencias y respeten sus diferencias. Da un panorama de acción completamente distinto este tipo de planteos. ¿Eso va en camino a cerrar la grieta? Tampoco podemos pretender que vamos a inventar el hombre nuevo. Claro. Digamos, esa fue también un poco, fue la pretensión de la antigua izquierda, ¿no? ¿Se acuerdan? Un disco de Biglietti, Canciones para el hombre nuevo. ¿Por qué no puede existir el hombre nuevo? Porque el hombre es un fenómeno natural, de la naturaleza, es un animal. El ser humano es un animal como tantos otros animales. Raro, especial, distinto, muy capaz, sí. También muy peligroso. En todo caso, no podemos modificar completamente la existencia de ese ser natural que es el hombre. Pero sí podemos, creo, cambiar un conjunto de problemas por otros. Digamos, podemos, en vez de estar acosados por el 30% de pobreza, estar tratando problemas en relación con qué tipo de producción queremos o qué tipo de educación queremos. Hay un devenir de los problemas que se van transformando que creo que puede ser muy positivo. Entonces, no vamos a cambiar la historia del universo, no vamos a transformar al hombre, no vamos a lograr que no haya conflictos. Lo absurdo sería pretenderlo, pero sí podemos lograr una tramitación de esos conflictos más efectiva, más productiva, mejor para todos. Cerrar la grieta del todo, ojalá se pudiera. Creo que sí se puede suavizar mucho el tono social, cosa que ya está pasando, y creo que se puede también empezar a entender que la grieta era el negocio de algunos y que está motivada más en factores psicológicos a veces de dificultades personales también que merecen ser atendidas en otro registro, ¿no? Y que no tiene que ver con... Negocio de algunos de los dos lados de la grieta. Probablemente, no sé, si nosotros estamos de un lado, me parece que tal vez tendría que decirte que sí y entender que nosotros no estamos de un lado, sino que nosotros queremos, como denuncia el presidente, uno de los 3 objetivos que tiene es unir a los argentinos. Y eso no es solo palabrería, se ve en las actitudes del gobierno. El gobierno anterior no hacía reuniones de gabinete y me parece que de alguna manera gestionaba para separar, enfrentar, todos los problemas los planteaba como un enfrentamiento de unos buenos con otros malos. Este gobierno hizo reuniones de gabinete, reuniones de gobernadores un montón, reuniones con los intendentes, reuniones con la oposición. Hay todo tipo de mecanismos de diálogo puestos en marcha. ¿Eso está dado por convicción o por una cuestión de debilidad política? No, por convicción total. Eso es Mauricio y eso es este equipo. Es un equipo, vos conocés a las personas, son muy sanas, personas muy sencillas, no tienen ninguna pretensión, o sea, son personas con las que te comunicás con mucha facilidad. Eso contrasta con la idea de un gabinete de millonarios. Sí, bueno, es que ¿de dónde sale la idea de que una persona que tiene plata no puede desear el bien del país y una persona que es pobre sí? O sea, ¿todo pobre es bueno y todo rico es malo? Sabemos que es absurdo. Sí, hay una idea allí de que no comparten las necesidades de un grupo. Bueno, pero también es probable que sean más sensibles a esas necesidades que otros que las comparten más. También es probable que sepan mejor qué hacer, que sean gente de trabajo y que tengan buenas intenciones y estén dispuestos a poner el hombro, a dejar de ganar en el sector privado lo que podrían para ayudar a gestar un país mejor en donde en definitiva van a vivir sus hijos, sus nietos y ellos mismos, ¿no? En este casi año ya de gobierno ha habido un deterioro de los índices económicos, ¿no? Por ahí el nivel de vida se ha todavía complicado más porque la inflación no se dio, la política se estancó. ¿Cómo lees eso? Digamos? ¿Cómo la política se estancó? La economía se estancó, no la política. ¿Cómo lees eso? Porque, bien lo decías, hay una cuestión de tratar de reducir la pobreza y en este primer tramo lo que se ve precisamente es lo contrario. Sí. Y es un eje discursivo que la oposición lo tiene como uno de los principales, ¿no? Lo de la inflación, por ejemplo, está disminuyendo. Son procesos largos. Es cierto que este ha sido un año duro. También es cierto que hay algunas dificultades en relación con las cifras, porque ¿con qué comparás con un año atrás? Digamos, muy difícil. ¿No? Por el INDEC. Claro, el INDEC no. Está la Universidad Católica, que sí tenía cifras más confiables y también muestran un ligero deterioro. También hay otros signos de ligeras recuperaciones que se inician. En todo caso, yo creo que me parece que es bastante claro que tenemos un nivel de pobreza muy grande después de una década de haber entrado mucha plata en el país, o sea que eso no fue bien gestionado, no hubo un interés real por solucionar el tema. Me parece que un país se mueve lentamente, que hay condiciones que van variando con el tiempo, y también que hay como un sinceramiento de la economía, que el año pasado se inyectó plata con fines electorales de un modo desmedido, que eso no podía sostenerse, que lo que se llama ajuste, o que podríamos llamar más exactamente dificultades del momento, dependen no tanto de lo que ha hecho este gobierno, sino de lo que viene de arrastre. Me parece que eso lo entiende el ciudadano normal cuando muestra su apoyo mayoritario al gobierno actual.
lo que aparece es que todo el mundo se da cuenta que está un poco peor que hace un año, pero confía que va a estar mejor dentro de un año, lo cual quiere decir que entiende que estas dificultades actuales no son causadas por este gobierno, sino que a pesar de la actitud correcta de este gobierno, venimos con una situación como de antes bastante difícil. ¿Crees que...? Pero sí, había algo más que decir al respecto. ¿sí? Me olvidé qué era. Bueno, entonces aprovecho a preguntarte. Dijiste por ahí en una entrevista que este es un proceso de 8 años. Sí, yo creo que es un proceso de 8 años, pero bueno, es una impresión personal. Yo creo que es un momento de cambio fuertísimo en la Argentina, por lo que hablábamos, diferencias de liderazgo, del tono del gobierno, de la voluntad de ir realmente en contra de los problemas. Jamás vimos un gobierno tan decidido a trabajar el tema de la corrupción. Jamás vimos un gobierno que enfrentara la mafia del puerto, la mafia de la aduana, la mafia de la federal, la mafia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y podríamos seguir en cada ministerio, en cada lugar hay un montón de cosas que están siendo enfrentadas por primera vez con tanta decisión. Eso no se vio en la Argentina nunca. Nunca se vio un presidente que no pretendiera, de manera tan llamativa, que no pretendiera un culto a la personalidad, y que fue una persona llana, sencilla, un ciudadano de trabajo que trata de ayudar. Me parece que hay un montón de cambios que tienen que ver con la época, que tienen que ver con los celulares, tienen que ver con el tipo de relación de mucha intimidad que se da hoy entre los ciudadanos, con otros valores, etcétera. Me parece que la Argentina, más allá de este gobierno, decidió entrar en el siglo XXI, por decirlo así. Decidió dar unos pasos evolutivos que venía de alguna manera retrasando. Sin juzgar a nadie, digamos que la Argentina analizada como país está en ese proceso. Una vez iniciado este proceso, yo creo que va a ser exitoso, que estamos en el peor momento, que es el principio, y que cuando se empiece a ver al año, 2 años, 3 años, 4 años, todo lo bueno que está sucediendo, me parece que va a haber voluntad de renovar el mandato. Y va a haber otros 4 años. Pero eso es una impresión personal, no es algo que esté pensando el gobierno ahora, es algo que digo a título personal yo. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable. No, por favor. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.